perspectiva como esta que vamos a dar para 3 meses, yo no puedo decirles a ustedes que en el mes de julio, el día 25, en Guadalajara, va a ocurrir una tormenta local severa. Lo que yo les puedo decir que en julio las lluvias en Guadalajara pudieran estar por encima o por debajo o en la media histórica en cuanto a los acumulados que hay de muchos años. Ese concepto hay que tenerlo muy claro y por eso me gusta siempre aclararlo en este tipo de reuniones. Antes de entrar en la parte de las perspectivas que se esperan para esos meses que le acabo de indicar, que esto le va a tocar a mi compañero, el maestro en ciencia Mauricio López Reyes, yo le quiero hacer algunas reflexiones sobre lo que está sucediendo en el planeta, específicamente el cambio climático y el calentamiento global. Cambio climático viene prácticamente unido al concepto de calentamiento global. Calentamiento global viene siendo un efecto que pudiera traer como consecuencia un cambio climático. Y por eso quiero que todos los que están en esta conferencia entiendan bien qué es lo que estamos viviendo, en qué momento estamos y qué pudiera suceder en los próximos años, porque todo esto está totalmente asociado con la agricultura de los países y en especial en nuestro país. Por ejemplo, aquí le traigo un ejemplo de algo inusitado, algo que estamos viendo en el planeta casi día con día. Estamos escuchando, estamos viendo noticias de acontecimientos importantes que ocurren en el planeta. Esto sucedió en el mes de febrero en Brasil. Estas fueron inundaciones súbitas extraordinarias que jamás se habían presentado en esta zona. Prácticamente en 24 horas cayó toda la lluvia que cae en un mes. Y fue tan extraordinario esto que sucedió en Sao Paulo que jamás tampoco nunca se había suspendido el famoso carnaval por ninguna situación extraordinaria. Y en este mes de febrero, las autoridades brasileñas tuvieron que recurrir a prácticamente cancelar los carnavales por esta situación que ocurrió en la región. O sea que esto lo vemos a menudo vemos ciclones extraordinarios, lluvias extraordinarias y a qué estamos enfrentando a situaciones nunca antes vistas en nuestro planeta. Aquí les pongo otro ejemplo. Aquí le voy a poner el volumen porque tiene... Imagínense ustedes lo que acaba de decir la reportera. Este ciclón tropical que se formó también en el mes de febrero, de larga duración, tampoco registrada en todo lo que existe de ciclones tropicales, toda la climatología, recorrió su trayectoria
o sea, la vida de este ciclón tropical fue capaz de recorrer alrededor de 10.000 kilómetros. Pero lo que más dejó perplejo a los meteorólogos, este ciclón Freddy, es que cruzó la isla de Madagascar. Como ustedes saben, cuando un ciclón tropical pasa del océano a tierra firme o a algún territorio terrestre, pues pierde la energía que le otorga el océano. Sin embargo, este Freddy fue capaz de cruzar la gran isla de Madagascar, pasó nuevamente al océano, tocó tierra en el continente africano, entró en tierra, dio una vuelta después de estar dentro de tierra muchos kilómetros, cientos de kilómetros tierra adentro, dio un giro, salió de nuevo al océano, volvió a recuperar la fuerza que había perdido poca y de nuevo volvió a dar otro giro, otra recurva hacia territorio africano. Algo realmente que ha dejado prácticamente a toda la comunidad meteorológica perplejo. Nunca habíamos visto una trayectoria de ese nivel. Eso es nada más que para que tengan un ejemplo que a qué nos estamos enfrentando con el cambio climático y el calentamiento global. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de cuestiones a largo plazo que se produce en el sistema climático del planeta y que prácticamente está ocurriendo producto de la actividad humana en la Tierra. Porque también existen variaciones climáticas naturales que no están asociadas con el hombre, sino que solamente por las condiciones naturales del planeta. Pero que estamos viendo en este momento, que se están prácticamente presentando las dos cosas a la vez. Variaciones climáticas naturales conjuntamente con lo que nosotros estamos ejerciendo en el sistema Tierra-atmósfera y que lógicamente nos está dando una respuesta. Esto que les presento aquí es una recopilación de datos de la temperatura media global desde 1850, que hay datos confiables, hasta la fecha. Aquí van a ver ustedes las zonas en azul, momentos en que esas zonas estaban por debajo de la temperatura media del planeta, que son 15 grados, y las zonas que están en color amarillo, naranja o incluso hasta el rojo, aquellas zonas que están más cálidas de esa temperatura media. La temperatura media es esta línea, de aquí abajo, y aquí tenemos un circulito rojo. Ese circulito rojo me va a representar ahora cuando yo le dé movimiento. El circulito rojo me va a estar dando cómo cada año varía la temperatura en el planeta en toda esa serie de datos. Y ustedes pueden apreciar arriba cómo en algunos momentos hay zonas, predominan los colores azules, en otros momentos los colores más hacia el rojo. Eso quiere decir que hay calentamiento en unas zonas, hay enfriamiento en otras zonas y a medida que pasan los años se van a dar cuenta cómo empieza a ser más frecuente las zonas con calentamiento, o sea, calentamiento por encima, anomalías por encima de esa temperatura media del planeta que son 15 grados promedio histórico. Y a partir de los años 70, van a ver ustedes, se fijan en el circulito rojo, como ya no hay descenso hacia valores por debajo de la media histórica. Al contrario, un ascenso continuo, y aquí ven en el mapa cómo prácticamente desaparecen casi todas las regiones en azul por debajo de lo normal y predominan las regiones por encima de lo normal hasta el año 2000
2021. Todavía no están los datos 2022, 2023, pero va a ser prácticamente similar. Esta zona azul que se ve aquí frente a las costas de Sudamérica corresponden a la niña que duró 3 años, desde el 2020 hasta el 2023, y que dio como consecuencia que aquí el mar en esta zona se enfrió. Pero vean cómo se encuentra el planeta prácticamente en este momento. No hay lugar a dudas que estamos en un calentamiento global continuo. Esto es para México nada más. ¿Cómo ha cambiado la temperatura media anual desde 1901 hasta 2021? Aquí se darán cuenta que hay años más fríos, hay años más cálidos, que es lo normal por las variaciones climáticas naturales. Sin embargo, desde 1997 hasta el día de hoy, o prácticamente en estas set de datos hasta 2021, ya no hay variaciones prácticamente hacia años más fríos. Y lo más sorprendente, los últimos 10 años, ya prácticamente un año impone un récord con respecto al año anterior. O sea, cada año que pasa es más cálido que el anterior. Y eso es solamente aquí en México. Aquí les pongo un ejemplo de una región muy productiva aquí en Jalisco. Le puedo poner ejemplo de cada punto puntualmente de las regiones que ustedes quieren, pero para no hacer larga la reunión, me voy a referir a una de las más productivas en cuanto a el maíz aquí en Jalisco, que es Cuquío, ese gran valle que conforma Ixtlahuacán del Río, Cuquío y otros municipios. Ese gran valle prácticamente en él se obtiene casi el 40% de la producción de maíz en el estado de Jalisco. Y aquí vamos a ver cosas interesantes. La tendencia de la temperatura en esta región, en Cuquío, la tendencia ha sido siempre desde los últimos años, 1979 a la fecha, ha sido siempre ascendente. O sea que la tendencia es al calentamiento. Y hemos encontrado 1994 hasta 2010 un periodo que tuvo variaciones, años cálidos, menos cálidos y fríos. Sin embargo, desde 2010 en adelante ya no existen años con temperaturas por debajo o anomalías por debajo de lo normal. Esto es muy significativo, que refuerza lo que estamos viendo a nivel global y lo que estamos viendo a nivel de la República Mexicana. Cada año que pasa, estamos entrando en años cada vez más más cálidos o extremadamente cálidos. Esto es lo mismo en Cuquío, pero ahora lo hicimos para la precipitación. Ha habido variaciones, años más secos, años más húmedos. Desde el año 1994 hasta 2002, un periodo que fue algo seco. Sin embargo, a partir de 2003, ya estamos entrando en años muy variables, que aquí se ve en la curva. La tendencia no es significativa. Casi la lluvia se comporta de manera similar cada año en cuanto al volumen en esa región. Sin embargo, las variaciones son importantes. ¿Qué me está diciendo eso? Que la distribución de la lluvia, independientemente que el volumen de lluvia es casi igual cada año, no es igual la distribución. Hay años en que llueve en una zona X del municipio y en otras zonas llueve menos, en otras llueve más. Eso compensa el volumen total, pero lo que es interesante es la variación. Los agricultores en esta región de Jalisco, a esas variaciones
irregulares que se ven cada año, en que la lluvia no es homogénea en todo el territorio, le llaman temporal de lluvias Pinto. O sea, nosotros le llamamos temporada de lluvia de distribución no homogénea de la precipitación. Esas son cosas significativas que están sucediendo y que, por supuesto, seguirán sucediendo. El año pasado, en el estado de Jalisco, centrado en el estado de Jalisco y los estados colindantes, hicimos el análisis de cómo se comportó la lluvia en el año 2022 y vean la distribución, una distribución totalmente no homogénea. Michoacán, vean la distribución, tuvo más lluvia hacia la faja montañosa y costera, una zona del centro de Michoacán prácticamente con un déficit de lluvia, después un poco más al oeste las lluvias aumentaron, Jalisco sufrió muchísimo en cuanto a un descenso extraordinario de la lluvia. Lo mismo sucedió en Guanajuato, no tengo aquí la de Guanajuato, pero sí sucedió lo mismo en Guanajuato, un déficit extraordinario de lluvia en el año 2022. Y en Jalisco, vean aquí, conjuntamente con Nayarit, las lluvias se concentraron hacia el sector costero. Sin embargo, el interior tuvo un déficit extraordinario de las precipitaciones. ¿Cuál es la situación actual? Actualmente, más adelante le va a explicar mi compañero Mauricio. Yo nada más le voy a decir que existen dos fenómenos en el sistema Tierra-atmósfera importantes. Antes de analizar qué va a suceder en los próximos meses, tenemos que tomar en cuenta qué está sucediendo en el Pacífico. Y en el Pacífico pueden suceder o bien sea un evento El Niño o bien sea un evento La Niña. El Niño, calentamiento de las aguas del Pacífico en esta zona, y el niño y la niña, un enfriamiento. Cualquiera de los dos sistemas que ocurra influye en el comportamiento de las precipitaciones, ya sean más, ya sean menos, en buena parte de la República Mexicana, incluyendo a los estados que estamos analizando. Aquí yo lo que hice fue tomar en cuenta la sequía en México, cómo se comporta en un periodo de unos cuantos años que hace el Servicio Meteorológico Nacional, el porciento de sequía o de territorio afectado en la República Mexicana, y yo lo que hice fue superponerle encima en cuántos momentos hubo niña y en cuántos momentos hubo niño. Y aquí pueden observar claramente la niña más intensa de los últimos años, 2010-2012, que casi el 100% del país estuvo inmerso en una sequía extraordinaria, la más extraordinaria de los últimos 50 años. Y aquí está la niña 2020-2023, que acaba de terminar en el pasado mes de marzo. Es la niña más extensa, en este caso no tan intensa como la anterior, la más intensa que haya sucedido en los últimos 50 años. Duró 3 años, algo realmente increíble y que nos trajo como consecuencia un largo periodo de sequía, de algún tipo de sequía, aquí están los índices, en buena parte del territorio del país, incluyendo a los territorios que estamos en este momento analizando. Por ejemplo, los agricultores que tanto esperan en algunos momentos las famosas cabañuelas, finalizando el mes de diciembre y comenzando el mes de enero, llevamos 3 años en que no se manifiestan esas pequeñas lluvias que ocurren en el periodo invernal. Y todo fue dado por estar bajo el influjo de una niña que duró 3 años. Y aquí ven el niño, que las sequías con el niño son de menor nivel, no tanto como la niña, pero
sí tiene una característica, que cuando hay un niño, la temporada de lluvia en la región que analizamos se torna un temporal pinto, como le dicen coloquialmente los agricultores. O sea que la lluvia no es pareja en toda la región. Por eso es que es necesario considerar que exista un niño o que exista una niña. Si existe neutralidad, no hay niño, no hay niña, qué bueno, pero pueden influir otros fenómenos. Hasta el 31 de marzo, este era el panorama del país. Como pueden observar, podemos decir que prácticamente el 80% del territorio nacional está sufriendo de algún tipo de sequía. Y en la región que analizamos, Jalisco, en casi todo el centro de Jalisco, zona centro valle, que es muy productiva, la Ciénega, parte del norte, está inmersa en una sequía severa y sequía moderada en el resto. Si nos vamos a Nayarit, Nayarit en el suroeste con una sequía severa. Si nos vamos a Michoacán, ha sufrido enormemente estos 3 años con esta sequía de la Niña, y tenemos en el centro prácticamente de Michoacán una sequía extrema. Y si nos vamos a Guanajuato, en el noroeste de Guanajuato, en el norte, noroeste, se comparten sequía moderada con sequía severa, y más hacia la mitad sur está anormalmente seco por el periodo del año. Esta es la situación de hace menos de una hora, que nos está presentando la imagen del satélite. Las zonas en amarillo y rojo son zonas de lluvia. Desde el día de ayer se formó una gran área de precipitaciones en esta zona del Pacífico, y las corrientes superiores de la atmósfera, o sea, los vientos superiores, están impulsando toda esa cantidad de nubosidad y de lluvias precisamente hacia la región que estamos analizando. Quiere esto decir que desde el día de hoy y en los próximos días, fin de semana, estamos entrando en un nuevo periodo lluvioso, que son los famosos aguaceros de mayo, característicos de esta época. No es el inicio de la temporada de lluvia, son aguaceros de manera dispersa que ya se han ido formando desde hace varios días y que ahora se van a incrementar un poco con este periodo lluvioso que se está presentando en este momento. Y le doy la palabra a mi compañero Mauricio, que él les va a hablar de las perspectivas que se esperan en los próximos meses. No sé si hasta aquí alguien quiere hacer una pregunta de esta situación que les acabo de presentar, que fue muy necesaria para que tengan una idea de a qué nos estamos enfrentando con el calentamiento global, con el cambio climático y con la variabilidad climática natural. Yo tengo una, doctor. Sí, por favor. ¿Se conoce el impacto que pudiéramos tener en el sector de la agricultura en este cambio climático? ¿O qué pudiéramos hacer para reducir un poco con nuestras acciones el cambio climático desde la perspectiva de la agricultura? Mira, lo que acabo de presentar del calentamiento global, lógicamente, si esto no se detiene, si las políticas públicas de los gobiernos de los países en general no se aceleran y no se toman medidas adecuadas, pues el impacto directo que vamos a tener en la agricultura es en el desarrollo de los cultivos. En algunas zonas, y específicamente en nuestra área, pudiéramos estar enfrentándonos a un plazo largo, o mediano largo, mediano y largo, a temperaturas que no sean soportables por los cultivos tradicionales de la zona. Algunos cultivos pueden presentar estrés en su desarrollo, o lo que no es deseable, el tener que hacer cambio de cultivos. No pudiéramos
quizás a largo plazo, si esto continúa, si esto no se le pone un stop, tendríamos necesariamente que hacer cambio de los cultivos tradicionales. Quizás, por ejemplo, el frijol, que es muy débil ante los cambios de la temperatura de suelo y de la temperatura del ambiente o de la lluvia, el frijol pudiera verse afectado y no pudiera sembrarse incluso frijol en estas latitudes. El maíz, que es un poco más fuerte en cuanto al estrés térmico, pero también si el estrés térmico que vamos a tener, si las temperaturas son enormes, pues tampoco. Eso es algo que pudiera verse a futuro, pero las empresas, tanto, por ejemplo, que las que más conozco cercanas a estas conferencias que yo doy, como son las empresas maiceras y como son las empresas como Isaosa de fertilizantes, también tienen que aportar de qué manera pudieran con sus productos contrarrestar lo que pudiera estar por venir. O sea, que esté en manos de los especialistas de una empresa como Isaosa, en sus campos experimentales, ver de qué manera pudieran contrarrestar estos efectos dañinos que pudiéramos tener en cuanto a los cambios de temperatura, los cambios de precipitación a futuro. Oiga, doctor, ¿y un aumento a futuro de la temperatura provocaría un aumento del nivel de lluvias, de precipitaciones? Bueno, en este caso todavía no hay certidumbre de qué sucedería en cuanto a algunos parámetros, algunas situaciones meteorológicas. Por ejemplo, no hay nada sólido que diga que van a ocurrir menos ciclones tropicales o más ciclones tropicales. Una consideración que hay que hacer con los ciclones tropicales es que el 40% de la lluvia de una temporada de lluvias en México, el 40%, fíjate qué número más alto, de la lluvia proviene de ciclones tropicales. No te puedo confirmar en este momento porque es una investigación tremenda la que habría que hacer. Si ante un calentamiento global disminuyen los ciclones tropicales, por ejemplo, pues nosotros viviríamos casi en un desierto, ¿no? Porque dependemos del 40% de la lluvia que nos aportan los ciclones tropicales. O, en caso contrario, que haya más ciclones tropicales, viviríamos en una eterna inundaciones súbitas, continuas. O sea que estas son cosas que están en el campo en este momento de la investigación, igual que está lo de la elevación del nivel del mar. El mar comienza a elevarse, algunas zonas bajas pudieran desaparecer y quizás en 50 años los nietos, los hijos de los nietos no conozcan una geografía como la que ahora tenemos. En muchos lugares se perderían lugares bajos, islas, etc. O sea que esto todo depende, y repito, depende de qué pueda hacer el hombre para no enfrentarnos a una situación drástica a futuro. Perfecto. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o ya pasamos con Mauricio. Creo que podemos continuar. Le agradecemos mucho, doctor, su participación y pues continuamos con las perspectivas para los próximos meses. Ok. Muchas gracias, Doc. Creo que ya dejar de compartir, a ver dónde dejo de compartir. Creo que ya compartí yo, ¿no? Sí están viendo, ¿verdad? Sí, ya está compartiendo Mauricio. Yo quiero verla también. Va, perfecto. Es esa, ¿no? La de Mauricio. Sí. Va, bien, bueno, pues muchas gracias, doctor, por la introducción, como usted dice, muy necesaria para poder entender el contexto de las perspectivas y sobre todo el contexto actual en el que nos encontramos en el planeta, ¿no? Importantísimo y sobre todo al sector agrícola que tiene un impacto, yo creo que es el sector más
con más influencia que tiene este cambio climático. Y bueno, ahora, a partir de las proyecciones, de los diferentes modelos de pronóstico que hay, que es lo mejor que tenemos los científicos para poder hacer pronósticos a mediano y largo plazo. Recuerden, como lo dijo el doctor Ángel, estos serían pronósticos climáticos, perspectivas climáticas, es decir, que simplemente nos van a decir si vamos a estar en un periodo más lluvioso, menos lluvioso o dentro de lo normal. No un pronóstico puntual al 24 de agosto, ¿no? Entonces tenemos que tener esa claridad. Lo primerito es ver la situación actual y futura del principal fenómeno que afecta la meteorología de México y en general el clima, que es el fenómeno del niño, la niña o la neutralidad, que en conjunto se llama el niño, la oscilación del sur. Lo que están viendo ahorita en la imagen con barras de color rojo es la probabilidad de que en los próximos meses se desarrolle el fenómeno del niño. En este momento estamos en una neutralidad, pero con un franco camino hacia el niño ya en las próximas semanas. Ya para junio, muy posiblemente ya estemos entrando en el fenómeno del niño, que es aguas más cálidas de lo normal. Y fíjense cómo prácticamente toda la temporada de lluvias, lo más probable es que el niño persista, ¿no? Desde junio y que no nos deje en paz, al menos hasta finales del año. Y esto va a tener consecuencias en el comportamiento de las precipitaciones principalmente. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Después de 3 años con la niña y un breve periodo de neutralidad en el que estamos ahorita, vamos enfilados hacia el niño. Y esto va a traer justo las consecuencias que vamos a mostrar enseguida. Estas ya son las perspectivas para los próximos meses y el mes actual en el que estamos ahora, en mayo, que quisimos también presentarlas para sobre todo tantear esta segunda quincena en la que estamos en este momento y ver cómo se comportaría la precipitación y la temperatura en los meses más importantes de la temporada de lluvias. Mayo no es un mes de temporada de lluvias en prácticamente toda la República Mexicana. Habrá unos puntos, sobre todo del sur, del centro, hacia el Golfo de México, en donde ya pueden tener importantes precipitaciones, pero en general la temporada de lluvias comienza hasta junio. Y particularmente en Jalisco, Guanajuato y Michoacán, tenemos que esperar hasta junio. Y ya lo diremos hacia el final de la presentación, más o menos cuándo esperaríamos ese inicio de la temporada. Lo que vemos aquí en la imagen es con color verde las zonas de Jalisco, Guanajuato y Michoacán y también de Nayarit, con verde las zonas donde vamos a tener más lluvia de lo normal ahora en la segunda quincena de mayo, y con ese color muy tenue, rojizo, las zonas con menos lluvia de lo normal. Mayo no es un mes en el que llueva muy generosamente, en promedio 22 milímetros de precipitación, y esperamos que ahora en los próximos días, para cerrar mayo, justamente superemos ligeramente esos 22 milímetros, por lo que se podría decir que mayo va a estar ligeramente por arriba de lo normal en altos de Jalisco, Ciénega, parte del sur de Jalisco, a lo mejor el centro de Jalisco dentro de lo normal, Guanajuato y prácticamente todo Michoacán, de lo normal hacia arriba. En cuanto a la temperatura, se van a dar cuenta que los mapas históricos que presentaba el doctor Ángel y las perspectivas que les estoy presentando, bueno, parecen una calca, ¿no? O sea, todos los meses vamos a ver temperaturas por arriba de lo normal, que esto refuerza el hecho de que estamos en un calentamiento global, ¿no? Lo que vemos aquí con color rojo, entre más rojo es temperaturas más cálidas de lo normal. Fíjense cómo Jalisco, por ahí ubica en el centro del mapa, donde está Mascota, León y Zaguayo como puntos de referencia. Jalisco va a estar ligeramente por arriba de la media, entre 0.5 y 0.75 grados. Guanajuato y Michoacán, arriba de 1 grado Celsius por arriba de la media para el mes de mayo. Y extendiéndonos un poquito, todo el noreste de la República Mexicana, el centro, la vertiente del Golfo, cerca o superando 2 grados por arriba de lo normal. Esto es muy importante a la hora de hablar de las necesidades hídricas de los cultivos. En el caso del maíz, ustedes recordarán que necesita cierta cantidad de precipitación para poder desarrollarse, pero también esa humedad
se pierde por la evapotranspiración y entre más alta sea la temperatura, la evapotranspiración aumenta. Por lo tanto, va a llegar un momento en el que si la temperatura es muy alta, los acumulados históricos que se necesitan de precipitación puede que no sean suficientes para que las plantas se desarrollen de forma correcta, porque vamos a tener más pérdida de humedad también en los suelos. Ahora, para el mes de junio, la situación cambia un poco, pero no es un escenario extremo. Fíjense que Altos de Jalisco, Ciénega, Centro, Valles de Jalisco, Guanajuato, prácticamente todo Michoacán en color blanco, que es, esperamos, un junio dentro de lo normal o un poquito por debajo. Donde sí va a estar un poco más por debajo es del centro de Jalisco hacia la costa. ¿Cuánto? Entre 10 a 20 milímetros por debajo de lo normal. No es una exageración, pero es algo a tener en cuenta porque junio es cuando inicia climáticamente, o sea, en promedio, la temporada de lluvias. Después, la temperatura, que parece un copia-pega de las otras figuras, que esto va a aparecer todo el rato. Junio con temperaturas más cálidas de lo normal, ahora sí que podríamos decir en toda la República Mexicana y particularmente en Jalisco, Guanajuato y Michoacán, entre 1 y 1.5 grados por arriba de lo normal. Aparentemente 1 grado, 1.5, uno dice, bueno, no es tanto. A lo mejor en la vida cotidiana no es tanto, porque la diferencia entre 20 y 21 grados a lo mejor sigue siendo fresco, pero en términos de largo plazo, ese 1 grado o 1.5 grado implican, como les decía anteriormente, muchísima evapotranspiración y por lo tanto pérdida de humedad en los suelos. Además de que hay cultivos que son sensibles a esas variaciones en la temperatura. Algunos en la temperatura diurna, por ejemplo el maíz, y algunos otros en la temperatura nocturna, por ejemplo el agave, ¿no? Que habría que sacarlo a colación, si estamos hablando de la región de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, que tiene denominación de origen, pues el agave es muy sensible, el Tequilana Weber, muy sensible a las temperaturas nocturnas, en dos sentidos, para su desarrollo y para su riesgo de que no crezca de manera correcta. ¿Por qué? Porque el agave Tequilana Weber, al ser una planta CAM, el proceso de intercambio gaseoso lo hace durante la noche. Los estomas se cierran durante el día para que no haya pérdida de humedad, se abren durante la noche, entonces la temperatura nocturna juega un papel importantísimo en el crecimiento y desarrollo de este tipo de plantas. Ahora, para julio, igual precipitación, ahora sí, un poquito más acentuadas, no mucho, pero sí, por debajo de lo normal en buena parte de Jalisco, prácticamente todo Jalisco, prácticamente todo Guanajuato y al menos la mitad de Michoacán con lluvias ligeramente por debajo de lo normal. Hay que tener esto en perspectiva. Vean en el lado izquierdo, la precipitación media en estas regiones en julio es de 143 milímetros en promedio. Hay regiones que superan los 300 milímetros, otras regiones que apenas llegan a 100, pero en promedio 143 milímetros y esperamos un déficit más o menos de 10 milímetros en promedio, ¿no? ¿Cuánto es eso? Son 10 litros por metro cuadrado menos en promedio para el mes de julio. Y en cuanto a las temperaturas, igual parece esto como que es el mismo mapa y lo copiamos 3 veces. Temperaturas por arriba de lo normal en toda la República Mexicana, particularmente en Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Y ya las consecuencias que sabemos. Ahora, a partir de aquí, las perspectivas que nosotros hicimos son para 3 meses con una muy buena habilidad para ese pronóstico. Es decir, es muy probable que con sus matices y sus pequeños cambios, pero este sea el escenario general. Pero a partir de aquí, la incertidumbre aumenta. Porque, como ya lo mencionó también el doctor Ángel, conforme pasa el tiempo, entra mucho ruido al sistema meteorológico y pequeñas variaciones en el fenómeno del Niño o en otros patrones cambian el escenario. Entonces, lo que les vamos a presentar ahora, los próximos 3 meses, hay que verlos con más discreción, hay que verlos con más cuidado y esperar las actualizaciones en los próximos meses. Pero se los presentamos para irnos dando una idea general de la segunda parte de la temporada de lluvias, cómo es probable que se manifieste, ¿no? Entonces, en cuanto a precipitación, este es el mes de agosto. Fíjense que Jalisco, Guanajuato y Michoacán en el recuadro rojo, colores amarillitos, es decir, lluvia por debajo de lo normal, y aquí es probable, habrá que esperar unas semanas, unos meses un poco más adelante para poderlo decir con seguridad, que se presente la conocida canícula.
o esta sequía de medio verano, que es una disminución en la precipitación en los estados principalmente del centro de México hacia el Golfo de la República Mexicana, donde está ese círculo en color rojo, pero en algunos años, Guanajuato, los altos de Jalisco y algún sector de Michoacán se ve influenciado por la canícula. Entonces habrá que tener cuidado. Fíjense que como los colores amarillitos coinciden con donde la canícula afecta históricamente. Entonces hay que tener cuidado para el mes de agosto, además de que en agosto, si uno siembra maíz en junio, en agosto coincide más o menos con la etapa de floración, que es cuando la planta de maíz necesita abundante humedad, muchísima humedad. Entonces, para mala suerte uno lo podría pensar con el calendario de siembra. Si uno siembra a principios de junio, más o menos la etapa de floración ya coincide en agosto, y si coincide esta floración con una disminución en la precipitación y no hay riego, puede haber problemas de rendimiento al final. Y el rendimiento, vale la pena mencionar, el rendimiento de un cultivo es como el promedio cuando íbamos a la escuela, nomás va para abajo, ¿no? El profesor nos decía al principio del curso, todos tienen 10 conmigo, ya es su trabajo cuidarlo, ¿no? Mantenerlo, porque una vez que tienes 8 ya no puedes subir a 9. Entonces el rendimiento en los cultivos es así. Si hay déficit de humedad, el rendimiento va disminuyendo y ese ya no se puede recuperar. Entonces, los que no tenemos riego, los que no tienen riego, hay que tener mucho cuidado con la manifestación de este fenómeno. Septiembre, las cosas comienzan a mejorar un poco. Fíjense cómo ya en el norte de la República Mexicana tenemos más precipitación. En la región Jalisco, Guanajuato, Michoacán, prácticamente dentro de lo normal para septiembre, excepto una franja en el centro de Jalisco. Y aquí abro un paréntesis muy grande. Septiembre y octubre, al mes que vamos a pasar, son los meses con más actividad ciclónica en nuestra región. Un ciclón tropical que pase cerca o incluso que toque tierra en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, puede cambiar este escenario por completo y traernos un plus grandísimo de precipitación. Eso no se puede pronosticar con mucho tiempo, pero sí sabemos que septiembre y octubre son meses donde habitualmente tenemos ciclones tropicales muy cerca de las costas de esta región. Y octubre, el panorama mejora un poco. Entonces, de ahorita podríamos decir que el cierre, el fin de la temporada de lluvias podría ser por arriba de lo normal en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, en buena parte por el fenómeno de El Niño. Y aquí les presentamos una tablita tomando 4 puntos como referencia. A partir de nuestras perspectivas que hicimos, tomamos Cuquío, Ciudad Guzmán, La Piedad y Romita. Y fíjense cómo con color rojo tenemos el escenario de lluvias por debajo de lo normal, con color verde, la parte superior de la gráfica, lluvias por arriba de lo normal, y abajo los meses, mayo, junio, julio, agosto, hasta octubre. Entonces fíjense cómo en estas 4 localidades, los meses de junio, julio, agosto y a lo mejor hasta mitad de agosto, esperamos lluvias por abajo de lo normal, no mucho, pero sí por abajo de lo normal. Le llamamos un normal menos. Y a partir de septiembre, vemos cómo el pronóstico despunta y las precipitaciones serían por arriba de lo normal. Como conclusiones generales, hay que fijarnos en las palabras que están ahí con colorcitos. Finalizó la niña, entramos en un periodo neutral y eso es en lo que nos encontramos en este momento. La temporada de lluvias comenzará la segunda semana de junio, en general en estos 3 estados. Sin embargo, ya en mayo, ya verán este fin de semana, a partir de hoy, el sábado y el domingo, tendremos a los famosos aguaceros de mayo, algunas tormentas eléctricas en prácticamente todos los estados de esta conferencia. Y bueno, esto ya va a mitigar un poquito el mapa ese de sequía que se veía bastante aterrador que nos mostraba el doctor Ángel. Los meses en los que tendremos lluvia por arriba de lo normal serán septiembre y octubre principalmente. Y en julio y agosto vamos a tener déficit de precipitación, probablemente asociado con la canícula. Este fenómeno del Niño se caracteriza por provocar o estimular un temporal pinto, es decir, un temporal con precipitaciones no homogéneas, o sea que su distribución no es homogénea. Entonces va a ser muy común que su compañero agricultor que tiene sus parcelas a 10, 20 kilómetros de con ustedes
les caigan muy buenas tormentas, o como decimos aquí en Jalisco, un buen tormentón, y con ustedes no, y luego al revés, ¿no? O sea, además de que la precipitación se comporta naturalmente de forma irregular. Sí, la precipitación es, de hecho, la variable más irregular de todas, hablando desde el punto de vista meteorológico. Las temperaturas van a estar siempre por arriba de lo normal. Esto no quiere decir que no tengamos días con temperaturas por debajo, pero en general será siempre más cálidas de lo normal. Ciclones tropicales, hay que tener cuidado, sobre todo septiembre y octubre, que pueden acercarse mucho a nuestra región. Y cuando digo prepararse, no es de alarmarse. Los ciclones tropicales no son malos. O sea, claro que son malos si lamentablemente las personas construyen en lugares de riesgo, pues que generan desastres, pero son buenos porque nos aportan el 40% de la precipitación del país. Es decir, que siempre los ciclones tropicales se ven como villanos, pero realmente aportan muchísima precipitación a nuestro país. Y una noticia, aquí que les ponemos como la última conclusión y que esta puede alegrar un poquito el panorama, y es que es probable que el invierno sea más lluvioso de lo normal, fundamentalmente por el fenómeno de El Niño. Entonces, desde ahorita podríamos hacer una perspectiva entre muchas comillas, o sea, es a muy largo plazo, pero solamente para irlo teniendo en mente, que muy posible, si el niño se desarrolla y se consolida, tengamos cabañuelas el próximo año, como se ha venido registrando en la historia. Les repito, no digan, va a haber cabañuelas, ya es seguro, no, es una perspectiva que hay que ir afinando conforme pasa el tiempo. Y bueno, esas serían las conclusiones y rápidamente les queremos presentar algunos de los servicios específicos que pueden ayudar tanto a los agricultores de maíz como de agave, una, a enfrentarse al cambio climático y poder tomar mejores decisiones, y dos, a trabajar día a día con información meteorológica. Una de ellas son estas perspectivas que a través de ISAOSA ustedes reciben los boletines, ven los TikToks y los Reels que tienen ahí en las redes sociales, en Facebook también, y que son actualizaciones sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha para ir mejorando este pronóstico que les estamos haciendo. También los pronósticos agrometeorológicos, que son importantísimos para tomar decisiones a corto plazo. Es decir, cuándo aplicar un foliar, cuándo aplicar un sellador, cuándo aplicar un producto preemergente, etcétera. Pronósticos agrometeorológicos, recuerden eso. También el monitoreo de lo que sucedió. Aquí les pongo un mapita de algunas de las estaciones meteorológicas que tenemos y que, si a ustedes les interesa, se pueden poner en contacto para decirles cómo pueden ver esos datos, ¿no? Cómo pueden ver esos datos. Las que les estoy presentando ahorita son de Jalisco, parte de Michoacán y parte de Guanajuato. Y bueno, esto les dice a ciencia cierta cuánto llovió, cuál fue la temperatura máxima, la mínima, la velocidad del viento, etcétera. Estudios de factibilidad es importante, sobre todo ante el cambio climático, saber si ese predio o esa región es propicia para recibir a ciertos cultivos, ¿no? Entonces es importante, les menciono esto para que lo tengan en mente y tengan herramientas para poder afrontar al cambio climático, las capacitaciones y conferencias que son como las que les estamos brindando en este momento, y finalmente pues el contacto aquí del doctor Ángel, sus redes sociales, y también a lo mejor ahorita Julio les comenta de los TikToks y los Reels y los videos cortos que estamos haciendo en Facebook para brindarles información continua de el estado del tiempo y el clima en sus regiones de cultivo. Entonces, de mi parte, y creo que del parte del doctor Ángel, hasta aquí terminamos, y si hubiera alguna pregunta, pues le regreso el micrófono a Julio y al doctor. Muchas gracias, Mauricio. No sé si de parte del equipo de interno de ISAOSA o alguien que nos acompaña, los distribuidores de los productores, tienen alguna duda de la información, alguna duda de cómo obtener más información. Como comentaba por ahí Mauricio, continuamente se está compartiendo mes con mes información meteorológica de distintas zonas. Pueden seguirnos en las redes sociales de ISAOSA, donde se comparte es en la cuenta de TikTok y en la cuenta de Instagram. Y también por ahí, por medio de sus asesores, se comparten algunos videos para WhatsApp. Y también tenemos reportes climáticos de 3 meses que nos pueden ayudar para saber un poco la perspectiva meteorológica de cada región. Esto es a nivel nacional.
y es un reporte escrito, que también si alguno de los productores, alguno de nuestros clientes lo ven útil, pueden pedirlo, pueden solicitarlo mediante su asesor de ventas, ¿no? Hay una mano levantada, Julio. ¿Perdón, doctor? Hay una mano levantada. Ah, ¿de quién es? Salvador Ortiz. Adelante, Salvador. ¿Qué tal? Buenos días. Estoy de aquí de la empresa AgroBolder. Bueno, una pregunta. ¿Van a compartir esa? ¿Hay la manera de que me puedan compartir esa presentación? Estamos grabando la sesión, Salvador, y la vamos a subir a nuestra cuenta de Facebook. Entonces, probablemente de ahí pudiera sacar más información. La presentación como tal pertenece al equipo del doctor. Ahí sí no sé qué tanto se pudiera compartir, pero el video queda grabado y se va a subir a redes sociales. Ok, con eso. Muchas gracias. ¿Va? Por nada, Salvador, buen día. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien del equipo? Si tiene alguna duda. Jesús, Jorge. A Ahí ver, vi que anda Pati. entonces, ¿sí me escucha? Sí, adelante, Chuy. No, nada más algo muy, muy general. Ya llegué un poquito tarde a la reunión. En términos generales, se pronostica, que terminen lluvias. Mencionaban algo, entendí, de octubre, finales de octubre, mediados, un aproximado, o cómo más o menos sería. Sí, bueno, ya con base en el consenso que realizamos en el equipo de meteorología, esperaríamos que todo pinta a que vamos a iniciar la primera mitad de la temporada de lluvias dentro de lo normal o incluso por debajo de lo normal un poco. Y la segunda mitad de la temporada de lluvias, incluyendo el cierre, que históricamente se da en octubre, por arriba de lo normal. Aún es pronto para decir si se va a extender hasta finales de octubre, porque normalmente termina a principios de octubre, la primera, segunda semana, la temporada de lluvias, pero lo que nos están mostrando ahorita los pronósticos es que va a cerrar con lluvias por arriba de lo normal. Habría que esperar a lo mejor ya que esté bien establecida la temporada de lluvias para poder decir con más precisión si se extendería en tiempo el final de la temporada. Ok, muchas Sí, gracias. sí, bueno, sobre esa pregunta quería añadir que efectivamente, como dice mi colega Mauricio, vamos a tener una afectación en general la primera mitad y después la segunda mitad, no le llame, bueno, se le puede llamar afectación también porque va a haber más lluvias de lo normal y eso indica, o lo que hemos presentado indica, que nos enfrentamos a una temporada de lluvia irregular, como le llaman los agricultores, un temporal pinto. Ya extendernos hasta los meses de noviembre, diciembre, enero es un poco arriesgado en este momento por el largo plazo, pero si nos basamos en la historia, en lo que hemos conocido de la historia y en los últimos 50 años, cada vez que se ha producido un fenómeno del niño, y dependiendo también de la magnitud, si es un niño débil en cuanto a las temperaturas no son tan por arriba de lo normal en el Pacífico, o es un niño moderado, es un niño alto, siempre ocasiona algún desequilibrio en el comportamiento de las lluvias y precisamente la temporada invernal, que comienza en noviembre hasta el mes de abril, siempre se torna de alguna manera lluviosa. Ahí basta recordar nada más la famosa nevada que hubo en buena parte del territorio del estado, incluyendo la zona metropolitana de Guadalajara, el 13 de diciembre de 1997, que fue producto de uno de los niños con mayor extensión en tiempo que se tiene registro. O sea que básicamente la historia apoya que si hay un niño, como lo están dando los modelos de pronóstico, vamos a enfrentarnos a un periodo invernal húmedo en buena parte del territorio que estamos analizando.
Y lógicamente eso de alguna manera tiene que ver con los cultivos, porque no es lo mismo una temporada de invierno, como es normal, con algunas pocas precipitaciones, que de buenas a primeras se torne húmedo, y eso trae como consecuencia proliferación de hongos, bacterias en los campos de cultivo. Perfecto, muchas gracias, doctor. No sé si quedó clara ahí la pregunta, Chuy. Sí, todo está muy bien. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Adelante, puede abrir su micrófono, levantar la mano o escribirla en el chat. Igual parece que no hay más preguntas, doctor. Creo que pues sería todo por el día de hoy. Agradecemos mucho su participación, doctor, la de Mauricio, y pues seguir a la espera de los recursos que vayamos a estar generando mes a mes, sobre todo en este temporal que ya va a iniciar prácticamente en junio, para estar recibiendo más información acerca de los pronósticos meteorológicos, ¿no? Les agradecemos mucho el parte del equipo de Agromet, del equipo de ISAOSA, y gracias a todos los que participaron, clientes, productores y el equipo interno del equipo de la zona de Occidente, ¿va? Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias a todos, nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Luego. Hasta luego.